Hola, César y Antonio. Hoy quería conversar con vosotros sobre un tema que para mí es como bastante preocupante, interesante, y es cómo afecta nuestra forma de pensar a nuestra forma de actuar. Y en medio de todo ello está, digamos, la forma en que hablamos. Hay como una secuencia que es pensar de una cierta manera, hablar de una cierta manera, actuar de acuerdo con todo ello y obtener unos ciertos resultados. Para mí, uno de los retos es manejar lo que yo llamo el lenguaje catastrofista, que es la forma que tienen algunas personas de afrontar las situaciones que, como la presente, suponen algún reto o alguna dificultad especial. Palabras como esto está muy mal, esto no sabemos cómo saldremos de aquí, etcétera, etcétera, es la forma muy habitual de empezar conversaciones y mi experiencia me dice que esa forma de empezar, digamos, no augura nada bueno detrás, a menos que se haga algo para modificar eso de una forma efectiva. No sé cuál es vuestra idea al respecto, pero me gustaría escuchar vuestras opiniones. ¿Qué os parece? Bueno, pues Marcel, respecto a esto que planteas, yo creo que es verdad, ¿eh? Y que además yo creo que en este momento es como si te sintieras obligado a hacer una interpretación negativa. No puedes decir algo positivo porque te dirán, hombre, no estás preocupado, no tienes miedo, no tienes preocupación por tu trabajo, por tu familia. Es algo contagioso y que además desde el punto de vista social es como si se te obligara a hacer esa interpretación, ¿no? Darte cuenta que al fin y al cabo lo que se nos está transmitiendo a todos los niveles, medios de comunicación, familia, trabajo, etcétera, es ese lenguaje catastrófico. Entonces, ¿cómo vas a hacer un afrontamiento positivo de una determinada situación si partes, lo que tú dices, de un lenguaje catastrófico? Al final vas a hacer, estás condenado al fracaso, porque ya estás interpretando la realidad de una manera negativa. Y desde mi punto de vista, eso marca, por desgracia, muchísimo. Son las gafas con las que ves esa situación y eso te limita muchísimo en el análisis de esa situación. Antonio. Sí, en 2010 recuerdo llegar a un restaurante y un cliente me estaba esperando, íbamos a tener una comida de trabajo y me comenta, hombre, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Y yo, bien, muy bien, todo muy bien. Y se dirige a mí una persona que estaba en la barra y me dice, oiga, ¿cómo habla usted así? Con la que está cayendo. Es decir, es triste, pero hay una... Es que es lo que se lleva, Sí. es lo que se lleva, es lo que está de moda. Parece que uno tiene mayor conciencia social Sí. si lo pone todo mal, si lo pone todo... Y además, y esto es lo más importante y creo que es lo que más influye, si hablamos de lo mal que está todo, lo mal que está lo mío parece que está menos mal. Es decir, si todo lo que sucede en el exterior es negativo, es desastroso, mi vida, que es más o menos negativa y desastrosa, pues hombre, no es tan mala. Está en la órbita de lo que ahora mismo está sucediendo. Y mis problemas, que muy probablemente sean problemas que venían de antaño, a día de hoy son, pues como todo el mundo, problemas que tiene todo el mundo y por tanto estamos todos iguales, todos en ese mismo barco que zozobra. No sé qué pensáis. Sí, justamente esto que acabas de comentar, Antonio, a mí me da pie a presentar, a proponeros una idea, y es, cuando alguien viene con ese discurso, yo lo que veo es que algunas personas, cargadas de buena voluntad, tratan de contrarrestarlo, digamos, desde lo que yo le llamo el voluntarismo. No, hombre,
esto no funciona, hay que ser optimistas, hay que tener una visión positiva de las cosas, porque los chinos o los japoneses dicen que crisis y oportunidad es lo mismo. Claro, cuando yo entro así, es como si estuviera desautorizando al otro. Estoy, digamos, haciendo lo que en comunicación llamamos no empatizar, no sintonizar. Pero tampoco puedo comprarle la película directamente. Entonces, ahí viene una de mis ideas, y es que pensemos en la posibilidad de transformar palabras como dificultad en desafío o problema en tema a resolver o etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nunca desautorizar al otro, pero sí haciendo como una especie de judo lingüístico, transformar eso que claramente tiene una carga negativa por otras ideas que son muy similares, pero que ya no tienen esa carga. Totalmente de acuerdo, Marcel. Yo creo que además es como si esa persona luego se sintiera no apoyada, ¿eh? Entonces es importante tener empatía con esa persona porque realmente puede estar valorando que su situación es mala, puede estar pasando por esa situación, pero sí ser capaz de darle la vuelta a la tortilla, ¿eh? Desde el respeto y poniéndonos en el pellejo del otro, no ir tampoco de lo que tú dices del típico voluntarista que parece que es el autoconvencimiento de aquí no pasa nada y lo digo para quedar bien o para no darle tanta importancia. Hay que darle importancia a las cosas en las que tienen. Lo que pasa que hay que, lo que tú dices, cambiar las palabras para que nos ayuden a seguir avanzando. El miedo no es malo en sí. El miedo es malo cuando te paraliza. Pues esto es lo mismo. Todos tenemos sentimientos y a veces sentimientos negativos. No podemos tampoco taparlos. Lo que hay que hacer es que no nos tapen esos sentimientos, que no nos entierren esos sentimientos y que no nos dejemos llevar por ese lenguaje tan catastrofista que hay en nuestro entorno, ni tampoco por el voluntarismo, que también es muy peligroso. Antonio. Sí, fijaros, me encanta la expresión que has dicho, Marcel, de judo lingüístico. Me gusta mucho. Y además lo suelo practicar. ¿Cuál es el perfil de una... Es decir, el lenguaje catastrofista nace de un tipo de perfil de persona. ¿Cuál es el perfil de esa persona? Bueno, básicamente, aparte de lo que hemos comentado antes, de que de esa forma lo mío no es tan duro, suelen ser personas pesimistas, personas que se rinden y personas que se basan en la queja. Entonces, yo ante ese lenguaje catastrofista, de oye, fíjate, qué mal está todo, esto es un desastre. Yo siempre planteo una pregunta y es, oye, ¿qué propones? ¿Qué solución propones para que lo mejoremos? Es que la empresa no está haciendo las cosas como debiera, es que no estamos consiguiendo... ¿Qué debiéramos de hacer? No, pues es que... No, no. Es decir, esto es como una norma que yo siempre he trasladado a muchos empresarios. Si una persona, si un profesional te viene con un problema, oye, dame dos soluciones alternativas. No me traslades el problema, no me traslades la queja, la catástrofe. Dame dos soluciones alternativas que nazcan de tu creatividad, de tu imaginación, de tu ingenio. Creo que es el punto en donde hay que transformar a las personas, es mi criterio. Claro, esta idea entronca con esto que comentábamos de transformar ese lenguaje, porque al final el fenómeno que ocurre es muy sencillo. El miedo inútil, el miedo paralizante, lo que hace es que nos enfoquemos en el problema, en las dificultades, en lo que no funciona. Y esa pregunta que, Antonio, acabas de plantear es también otra versión diferente, pero que reenfoca la atención hacia lo que nos da poder, que es dónde yo puedo incidir.
Para mí, el poder de las personas puede ser muy grande o muy pequeño, pero siempre hay alguno. Mi poder siempre está en lo que está en mi mano. Mi poder nunca está en lo que está en manos de otros. Entonces, esa pregunta que dice, ¿tú qué propones? Sería, ¿tú qué harías? ¿O qué podrías hacer tú? Preguntas de este tipo invitan a pensar de otra manera. Invitan a pensar en, vale, muy bien, las cosas están como están. Para mí siempre redefinidas, ¿eh? Una cosa es a decir difícil, otra es nos piden esfuerzo. Y además, en ese marco que nos piden esfuerzo, ¿tú qué harías? Esa conecta con los recursos de la gente. Bueno, con lo que estabais diciendo, yo creo que hay un tema muy importante, que es lo que yo creo que también hay debajo del lenguaje de catástrofe, que es la inacción. Porque muchas veces la gente piensa que no tiene capacidad de actuación porque las cosas son como son. Estamos pasando por el confinamiento, estamos pasando por el COVID-19. No sabemos si en octubre va a haber problemas para nuestras empresas, los colegios y tal. Entonces, ¿qué pensamos? Yo no puedo hacer nada. Entonces, mira cómo estamos, qué fastidiados estamos. Al fin y al cabo, la cuestión está en manos de otros, del gobierno, las autoridades sanitarias, de quien sea. Y yo creo que lo más problemático de las personas que son con ese lenguaje catastrofista es que lleva a la inacción, que lleva a que no son capaces de movilizarse y de identificar el problema, como decía el otro. Bueno, ya gastaste tus 5 minutos de lagrimeo, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Hacia dónde vas a ir? ¿Cómo vas a cambiar eso? ¿Cuál es tu aportación? Porque puede ser una aportación mayor o menor, pero tú puedes aportar algo. El problema es ese, que nos exige aportar algo. Totalmente de acuerdo. El concepto de la inacción me encanta. Y enlaza directamente con el del pesimismo. Yo siempre he dicho que un pesimista, perdón por los pesimistas, es un vago integral. Es un vago integral porque, no, pero ¿para qué lo vas a hacer si te va a salir mal? Esto es como lo de, si no es por no ir, pero ir para nada, me quedo donde estoy. El pesimista es el que se queda siempre en la misma baldosa. No evoluciono, no voy a otro sitio, porque como me va a ir mal, tú tampoco evoluciones como te va a ir mal. Bueno, el concepto de la inacción me parece muy interesante. Yo, sobre todo, decir que el lenguaje, para mí el lenguaje, y Marcel, tú dominas esto a la perfección, el lenguaje nace del pensamiento. Entonces, claro, lo que no tenemos entendido, no tenemos claro, es que la realidad es única. Esto es como la física cuántica. La realidad es única y depende única y exclusivamente del observador. Entonces, cada uno observamos esa misma realidad de una manera diferente. El pesimista lo va a enfocar, lo va a mirar desde la catástrofe y el optimista lo va a mirar desde la oportunidad, desde la posibilidad de acción. Ahí está ese doble guarismo chino de crisis-oportunidad. El pesimista lo va a enfocar como crisis, como un problema insoluble, y el optimista lo va a enfocar como una posibilidad. Y por tanto va a ser proactivo con esa realidad. Bueno, a mí me encanta una frase que escuché hace tiempo que dice que cuando hay dificultades, cuando hay crisis, hay quien llora y hay quien vende pañuelos. A mí esa frase, para mí lo resume todo. Quiero decir, resume algo de lo que acaba de decir Antonio. Ahora, yo os voy a decir una cosa. Yo me reconozco como un vago, ¿eh? Lo que ocurre es que yo soy otro tipo de vago, de ese que citaba Antonio. Yo soy de los vagos que trata de conseguir máximo resultado con mínimo esfuerzo y mínima inversión. Es decir, ¿dónde está ese punto que conviene tocar para que con esa mínima acción se genere el máximo impacto, el máximo resultado? O sea, soy de esa categoría de vagos. Que claro,
Suena mal llamarle vago, pero requiere pensar mucho, probar mucho para llegar a encontrar esa fórmula. Yo os quería hablar también de otro tema, o plantear otra cuestión, que es cómo todo este tipo de lenguaje, catastrofista o no, luego es asumido por los líderes. Porque claro, imagínate una reunión de tu equipo donde tú llegues diciendo, bueno chicos, ya sabemos que las cosas están mal, que todo nos va a costar mucho, pero necesitamos que lo deis todo. ¿Cómo suena este líder o cómo suena una reunión donde yo llego y digo, señores, la situación actual presenta retos muy importantes. Hay oportunidades que podemos aprovechar echando mano de los recursos que todos tenemos? Es que la diferencia entre la primera frase que dijiste y la segunda, aunque parezca mentira, es muy importante y tiene una incidencia en la cuenta de resultados que no te puedes imaginar. Porque si tú entras diciendo en una reunión con tus colaboradores que las cosas están muy fastidiadas y que está la cosa muy complicada, es con lo primero que se van a quedar. Todo lo demás de todas las propuestas en positivo que hagas, olvídalo. Entonces, es muy importante que cuando comuniques, no hagas esa comunicación catastrofista, por lo menos a tus colaboradores, y no solo a tus colaboradores, a tus proveedores y sobre todo a tus clientes, porque por eso es tan importante que cuando se dan situaciones como la actual, no solo quieras mantenerte, sino que comuniques que estamos aquí para ayudarte, para servirte, para innovar, para mejorar nuestro servicio. Porque si dices lo contrario, desde mi punto de vista, es el primer paso para el cierre. Jo, qué bueno lo que estamos diciendo. Mirad, me estáis recordando, para mí, uno de los grandes personajes del siglo XX, que fue Churchill. Churchill prohibía a cualquier miembro de su gobierno durante la Segunda Guerra Mundial, prohibía cualquier lenguaje negativo sobre cómo iban las cosas. Es decir, él difundió el lenguaje de venceremos, ganaremos. Para él era clave, de hecho fue Premio Nobel de Literatura, para él era clave ese lenguaje. Y lo que hacía era, consiguió incluso que presos de campos de concentración, cuando oían de manera clandestina sus mensajes radiados, aguantaban más. El lenguaje positivo, el lenguaje de un líder, porque era un líder, ese lenguaje del líder tiene que ser un lenguaje del se puede hacer. Las cosas, los bolos, como decimos en Cantabria, los bolos están pinados de una manera determinada, pero las cosas se pueden hacer, se puede conseguir. Y termino esta parte de mi intervención con un lenguaje de líder que fue el fundador de Repostería Martínez, empresa en la que trabajé. Le decía a sus hijos, vamos a tener 5 años duros, pero luego ya saldremos bien adelante. Cuando pasaban esos 5 años, les volvía a decir, bueno, tenemos todavía unos poquitos años más, pero luego saldremos adelante. Es decir, vendía una realidad que era la que era, pero vendía futuro y futuro en positivo. Sí, de hecho, por ahí corren algunas ideas sobre el lenguaje positivo, que es el lenguaje donde las cosas se tiñen de un color que no es. Yo, de hecho, a veces hablando sobre este tema de cambiar, de ese pequeño cambio en el lenguaje, hay personas que me dicen, bueno, tú estás tiñendo todo de color de rosa. Digo, no, disculpa, esto no es tiñir de color de rosa. Cuando yo hablo de que necesitamos movilizar todos nuestros recursos, de que esta situación va a pedir de nosotros un esfuerzo especial, que aquí hay retos a afrontar, yo no estoy tiñendo nada de rosa. Lo único que estoy haciendo es apelar a nuestras posibilidades, crear un marco donde lo fácil, o es más fácil, quizás no es lo fácil, pero sí es más fácil y sobre todo es posible
que esos recursos afloren, porque si me lanzo por el otro lado, esos recursos ya quedan todos tapados y enterrados. Entonces, yo apuesto por ese lenguaje positivo o más bien posibilitador, porque realmente lo que hace es facilitar que ocurran cosas distintas. Pues es verdad todo lo que estáis contando. Yo creo que lo tenemos claro los tres, ¿no? Yo cuando estuve haciendo el tema del curso de coach, para ser coach, una de las cosas que me decían la importancia era de el lenguaje, cómo hacías preguntas, cómo te relacionabas con las personas, la comunicación y sobre todo tener en cuenta que el problema no es cuando hablamos, el problema es cuando hablamos y cuando hacemos gestos y te transmitimos a lo mejor de forma oral cosas positivas, pero con el gesto transmitimos cosas negativas. Tenemos que estar convencidos, no estamos vendiendo una moto. Entonces, es verdad, el lenguaje tiene que ser transformador, tiene que ser el que lidera el cambio, todo lo que estamos comentando hasta ahora, pero siempre en comunión, el oral con el gestual, porque si no, lo sabéis perfectamente que vamos muy mal, muy mal, muy mal. Sí, hablaremos, y ya para terminar, si os parece, hablaremos algún día de la comunicación no verbal. El lenguaje no verbal es 5 veces más potente que el verbal. Es decir, si uno dice verbalmente algo que es contrario de lo que está diciendo con los gestos, predomina 5 veces más los gestos que lo que estamos diciendo. Me encanta, me quedo con tu reflexión, Marcel, del lenguaje posibilitador. Es decir, más que lenguaje optimista, es el lenguaje de que es posible, de que se puede hacer, de que podemos conseguir algo, de que hay un resquicio, vamos a aprovecharle. Siempre va a haber algún resquicio, ¿no? Y también la frase de Tagore, de que si lloras por no ver el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Es un poco lo mismo. Y esto nace de ese proceso de pensamiento que tenemos las personas. Si nuestro proceso de pensamiento es de se puede hacer, es posibilista, haremos cosas, transformaremos a otros, ayudaremos a otros a que se transformen. Si nuestro lenguaje es limitador o limitativo, limitaremos a otros. Nos sentiremos bien porque otros estarán igual de limitados que nosotros. Entonces, los lenguajes, la comunicación, tienen que permitir la posibilidad de nuevas realidades, que al final es de lo que vivimos, de esas nuevas realidades. Si me permites, Antonio, para concluir, os quería contar una anécdota atribuida a Gauss, que fue uno de los matemáticos. Mucha gente dice que fue el príncipe de las matemáticas. Se cuenta que una vez estaba en clase, a última hora del día, y se quedó dormido mientras el profesor contaba algo. Cuando se despertó vio una ecuación puesta en la pizarra. El chaval era un chico, era joven, la apuntó en el cuaderno y se fue para casa. Empezó a trabajar en ella y aquello costaba. Bueno, al final la resolvió y al día siguiente llega a clase y le entrega el cuaderno al profesor. Y el profesor lo abre y se quedó con la boca abierta, porque él había presentado esa ecuación como un ejemplo de problema irresoluble. Y como Gauss no escuchó esa parte porque estaba dormida, él no sabía que era irresoluble y por lo tanto se puso a trabajar y lo resolvió. Tócate las raíces. Perfecto para terminar esta intervención. Me ha encantado esa anécdota que es bien ilustrativa. Pues compañeros, gracias y aquí terminamos esta sesión de hoy. Muchas gracias.